Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Es para nosotros un placer, la Facultad de Odontología y la Universidad de Antioquia, contar con su asistencia a este espacio que hemos denominado Encuentros Gremiales. Es un espacio que se construye desde el programa de graduados donde se busca en las voces de nuestro estamento hacer reflexiones críticas en relación a la práctica odontológica, ¿cierto? Para el día de hoy nos acompaña el profesor Carlos Mario Gómez Tirado. Él es odontólogo docente de la Facultad de Odontología y especialista en gerencia hospitalaria del convenio CES-EAFID. Entonces, les contamos también que por motivos de logística, los micrófonos y el chat están cerrados y se abrirán faltando 15 minutos para las 6 para poder generar un conversatorio con el doctor Carlos Mario Gómez. Entonces, agradecerle nuevamente al doctor por su participación y quedamos en sus manos, doctor. Listo, Julián, muchas gracias. Una invitación muy agradable. Por aquí veo personas muy conocidas y muy queridas por mí, Olga, Jorge, Carlos, en fin. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a tratar de presentar algunas ideas que hemos recogido pues, durante un tiempo largo en esto de la práctica odontológica. Voy a iniciar la presentación. Entonces, el tema de la reunión es la competitividad en la práctica odontológica. Es decir, queremos desarrollar dos conceptos claves: la práctica odontológica y la competitividad como término económico, como un concepto que surge de la teoría económica. Empecemos por plantear una pregunta que siempre nos hacemos en la cotidianidad. ¿La práctica de la odontología es un servicio o es un negocio? Porque a veces descalificamos el hecho de que sea un negocio o descalificamos el hecho de que sea un servicio porque es una actividad humana. Entonces, en primer lugar, pensemos que la definición de la Organización Panamericana de la Salud establece unos conceptos claves que determinan la práctica odontológica, y es que se refiere o tiene que ver con la atención clínica, con la investigación, con la formación de personas y con la formulación de políticas sanitarias. La definición dice, es la respuesta científica, técnica y social a las necesidades de salud bucal de la comunidad y mediante las actividades relacionadas con lo que acaba de mencionar. Por supuesto que la atención clínica es fundamental, pues no concebiríamos una práctica odontológica sin atención clínica. La investigación es lo que permite que esa relación con la comunidad y con los usuarios se vaya avanzando, y la formación de las personas, la docencia, para quienes están vinculados a la universidad, pues es uno de sus ejes misionales, además de los otros dos que mencioné. Pero también las autoridades tienen que ver con la formulación de políticas sanitarias que determinan la posibilidad de ejercer las tres actividades anteriores. Entonces, una vez definida la práctica odontológica, pues miremos por qué es un servicio y por qué es importante considerarla como un servicio. Fundamentalmente porque tiene un contenido de valores, es decir, de convicciones profundas que las personas que estamos relacionados con esta área del conocimiento, pues tenemos que vivir, y es que es una disciplina de la salud y tiene implicaciones cosméticas de bienestar de las personas, de desarrollo de la autonomía, de conductas y posturas culturales ante la misma vida. Es decir, ese conjunto de valores en sí misma es una filosofía, y por eso, por ese carácter de valores, es un servicio. Pero también implica la interacción entre dos sujetos. La intersubjetividad entre la relación paciente-profesional es uno de los determinantes más importantes en el desarrollo de la práctica odontológica. Solamente cuando el sujeto odontólogo reconoce al sujeto paciente como persona y esa relación es mutua, se puede establecer una relación de práctica odontológica.
De hecho, cuando eso se rompe, cuando ya no hay reconocimiento del otro como sujeto, aparecen los problemas que tienen que ver precisamente con la normatividad que regula la práctica, en lo legal, en lo moral y en lo ético. En lo ético, pues es la intencionalidad de quien atiende, de quien presta el servicio, y la intencionalidad de quien consulta, de quien recibe el servicio. Todo ese relacionamiento está sujeto a unos códigos morales que tienen que ver con las culturas, con la manera como la sociedad ha asimilado la importancia o los efectos, los impactos que tiene la práctica de la odontología en su realidad, en su cotidianidad. Y hay una normatividad específica, pues lo legal, lo moral y lo ético de alguna manera son normas no expresas, pero lo legal hay una cantidad de normas disciplinarias, penales, civiles, administrativas, de procedimientos, los protocolos que se tienen que cumplir en la práctica odontológica, y eso hace que todo este conjunto de valores, de relaciones y de normatividad permitan que esto se considere como un servicio. Pero el otro lado de la moneda es que la práctica odontológica es un negocio. En primer lugar, vamos a tratar de definir un poquito ese concepto de negocio. Vamos a hablar del mercado, de las posibilidades de desarrollo y las necesidades de desarrollo dentro de ese mercado, y más específicamente de los factores de producción como palanca en esa competitividad que puede haber en el desarrollo de la práctica. Cuando uno busca la definición de negocio en un diccionario cualquiera, es una ocupación, es un trabajo. También es como una pretensión, como una finalidad. Eso tiene que ver como con las expectativas que tenemos las personas que giramos alrededor de la práctica de la odontología, y es un medio de vida también. Indiscutiblemente tenemos que tener de alguna manera los recursos para enfrentar una sociedad de consumo que presiona bastante y que obliga a tener un modo de enfrentarle y asumir sus imposiciones. También implica relacionamiento para llegar a acuerdos, y se puede referir también al espacio físico en el que se lleva a cabo la actividad. Entonces, desde cualquier acepción que tomemos de la definición de negocio, pues uno puede decir con tranquilidad, y no es una cosa legítima, que la práctica odontológica también es un negocio. Ya entrando en esa realidad del mercado. El mercado es el sitio donde se realizan los intercambios de bienes y servicios en una comunidad. Y el mercado, ese intercambio de bienes y servicios, realmente es la economía. Y es una economía real, porque todos los días tenemos interacciones de muchas maneras en ese espacio que podemos llamar el mercado. Hay economías alternativas, pero en este momento y en este momento de la historia solamente hay una economía de mercado que es la que nos cobija a todos y en la que nos tenemos que defender. Y esa economía de mercado, además de las normas que mencionamos hace un momentico, lo legal, lo moral y lo ético, pues hay unas leyes que inclusive, yo no sabría decir si subyacen o supraocupan el espacio de las otras normas, y son la oferta y la demanda. Es decir, el mercado obedece fundamentalmente a la interacción entre la oferta y la demanda. Y ahí estamos los individuos, con unos conceptos que a veces son difíciles de definir y de expresar de una manera clara, y es qué es la individualidad y en qué momento la individualidad se convierte en individualismo, y por qué tenemos que tener muy presente que sin individuos no hay comunidad, y sin el desarrollo de la individualidad, eso que está consagrado en la Constitución como el libre desarrollo de la personalidad, tampoco es posible que haya interacciones de mercado que realmente sean provechosas para todos los que intervienen en ello. Entonces, la participación en el mercado tiene que tener un objeto, y un objeto claro. Y ahí es donde aparece el concepto de la competencia. La competencia, pues puede ser el hecho de apostar carreras, a ver quién llega primero o quién toma una
preponderancia frente a otros que hacen lo mismo en el mercado o frente a quienes consumen su servicio. Pero realmente es mejor hablar de la competencia en términos de las habilidades, destrezas y competencias que le permiten a una persona, a un individuo, a una organización establecer realmente vínculos fuertes en esos intercambios de bienes y servicios, precisamente para lograr algún objetivo, un objetivo que sea fundamentalmente de beneficio para todos, éticamente positivo. En esos intercambios de bienes y servicios, en esa competencia, como destrezas y habilidades, pues hay un tema que son los factores de producción. Nos vamos a referir a ellos como con algún nivel de detalle dentro de un momento. Y esos factores de producción en una economía de mercado, pues la propiedad de ellos determina a dónde va su resultado. Entonces, el concepto de competitividad, ya hablamos un poquito de la práctica ontológica, de los elementos que intervienen en el mercado y el concepto de competitividad como competencias, como habilidades, como destrezas, como metas, como definiciones de futuro que pueden ser cumplidas por una persona o un colectivo, es decir, los sueños que se pueden hacer realidad. Surgió en el 1990 con un libro que escribió un señor que se llama Michael Porter, un economista, que lo escribió en el momento en que en el mundo estaba tomando fuerza la globalización, la economía neoliberal y la desaparición de las fronteras en Europa. Entonces escribió un libro que se llamaba La ventaja competitiva de las naciones, que después se tradujo a la vida de las organizaciones y generó todo un modelo de gestión, de hacer realidad la administración, la vida de las organizaciones, con un concepto muy interesante que se llama la cadena de valor. Entonces, siempre vemos dibujitos de la cadena de valor, que se refiere a una información o a unos elementos de entrada, que son las expectativas y las necesidades de las personas y de la sociedad. Cuando hablamos de las personas y de la sociedad, nos estamos refiriendo a unos grupos de interés, que en términos de la teoría de la competitividad se llaman stakeholders, y identificar esas expectativas y esas necesidades es fundamental para poder diseñar estrategias que miren al futuro, la visión del futuro, los acuerdos sobre cómo llegar a esa visión del futuro son fundamentales para poder establecer una secuencia de procesos que realmente agreguen valor a la actividad de las personas. Y si uno va a pasar un río nadando y el río es muy caudaloso, pues la corriente es muy posible que se lo lleve. Pero si uno tiene un punto de referencia al otro lado y logra atar un lazo, una soga, cualquier cosa que le sirva para mantener la ruta, llega más fácil al otro lado y llega al punto donde uno quiere llegar. Es decir, en términos de la cadena de valor es fundamental tener una estrategia definida en términos de definiciones de futuro que permitan orientar la actividad de las personas. Hay otro elemento en esa cadena de valor que son los procesos misionales, es decir, la razón de ser de la actividad de una persona o de una organización. En la práctica odontológica, los procesos misionales, por supuesto, son la docencia, la investigación y el servicio. Pero además, la formulación de políticas públicas que realmente permitan un mejor bienestar de la comunidad, pues también hace parte de los procesos misionales. Y a partir de ese concepto se desarrolló toda una teoría de procesos, donde la intención para poder ser competitivos es tener identificados de qué manera fluye un proceso de atención clínica, un proceso docente, un proceso de investigación o un proceso de formulación de políticas, de manera que corra, que tenga, que no se detenga en algún punto. Esas detenciones se llaman restricciones y en términos de procesos misionales, la cadena de valor aumenta en la medida en que se encuentren y se eliminen restricciones. Pero para poder cumplir con la estrategia,
y con esos procesos misionales se requiere logística, que no es la razón de ser, pero son los procesos de apoyo sin los cuales sería imposible, en nuestro caso, ejercer la práctica ontológica. Los sistemas de información, la gestión de insumos, las políticas de relacionamiento con el Estado desde distintos puntos de vista, en fin, todas las comunicaciones, el mercadeo, todo lo que no está directamente relacionado con la actividad misional, pero que es fundamental para que esto se lleve a cabo. Es imposible llevar a cabo procesos estratégicos o diseñar estrategias sin conocer muy bien los procesos misionales y sin contemplar los procesos logísticos que se requieren. Y eso tiene que tener una finalidad, y la finalidad es el desarrollo de las personas y de la sociedad. Es decir, que esas expectativas de los stakeholders de alguna manera se cumplan y estar evaluando permanentemente qué se cumplió, qué no se cumplió para volver a alimentar la cadena. Entonces la competitividad no es apostar carreras a ver quién llega primero. La competitividad está determinada por unas identificación de necesidades, por unas definiciones estratégicas, misionales y de logística que permitan cumplir con esas necesidades y esas expectativas. En la medida en que eso ocurra, se agrega valor a los procesos. Y en la medida en que eso ocurra, hay desarrollo y hay posibilidades de que las sociedades y las personas vayan avanzando en su nivel y en su estilo de vida. Entonces, esa competitividad de la actividad que nosotros realizamos, que se llama práctica ontológica, ocurre en el mercado. Es muy importante. Yo voy mirando por aquí cómo vamos de tiempo. Todavía tenemos tiempo. Entonces, el mercado es el espacio natural en el que ocurren todas esas interacciones, esos intercambios de bienes y servicios. Y obviamente es la oferta y la demanda lo que determina muchas veces la manera mediante la cual se hacen esos intercambios de bienes y servicios. Y de eso resulta el imperativo de la sociedad de mercado, el imperativo de la economía del capital, y es que hay que acumular, hay que construir un patrimonio, hay que avanzar en la adquisición de nuevas tecnologías, hay que pensar en que los legados para las nuevas generaciones, sean los hijos, sean los sucesores, sean los que sean en una organización, se tiene que construir a partir de ese intercambio de bienes y servicios que regula la oferta y la demanda. Entonces, la acumulación en sí misma no es buena ni mala, es una realidad del mercado determinada por el modelo económico que existe y que realmente se concreta cuando se distribuye. Entonces ya aquí entran elementos ideológicos diferentes al simple intercambio de bienes y servicios y al lucro que pueda generar y a la acumulación que se hagan de esos recursos. Entonces, ¿de qué manera se distribuye? Y esa distribución, pues, puede ser, o de hecho es, generalmente, para los dueños de los medios de producción. Y eso es legítimo en la economía de mercado. Pero también puede ser de otras maneras, distribuirse de otras maneras de acuerdo al modelo económico que se esté aplicando. Entonces, en ese intercambio, en ese rol de la oferta y la demanda, en qué pasa con lo que se produce, a dónde llega al final de cuentas, qué necesidades están satisfaciendo o no satisfaciendo, hay unos elementos que en economía se denominan los factores de producción o los factores generadores de riqueza. Debo aclarar que, por supuesto, yo no soy economista, no tengo pues ninguna pretensión de hacer pues una disertación muy grande sobre teoría económica, simplemente estoy tratando de traducir algunos elementos que desde la realidad como actor de la práctica ontológica nos permitan entender como esos intercambios que vivimos y que hemos vivido toda la vida en ese espacio que llamamos el mercado. Entonces, los factores de producción, los factores generadores de riqueza en la economía clásica, desde que el capitalismo se academizó con los escritos de Adam Smith, Ricardo, en fin, son tres: capital, tierra y trabajo. El que tiene capital y sobre todo capital líquido se mueve fácil en el mercado. Lo mismo el que tiene medios materiales.
Ya el concepto de tierra pues trasciende inclusive el que tiene edificios, el que tiene máquinas, el que tiene elementos materiales que permitan un proceso productivo, o el que tiene, utiliza o consigue mano de obra barata, genera unos rendimientos. Marx y Engels lo llamaron la plusvalía. De alguna manera, ahora eso puede ser algo parecido al valor agregado, pero quien acumula generalmente como dueño de los medios de producción a través de tener capital, medios materiales o utilizar mano de obra, genera riqueza. Pero con la teoría de la competitividad, que fue el momento en que el neoliberalismo se impuso como teoría económica, desapareció el conocimiento y la gestión, el management, como elementos que también son factores generadores de riqueza. Y ya en este siglo, a partir de un texto de un señor de apellido Piketty, que se llamaba El capitalismo del siglo XXI, y hay un economista chileno que se llama Luis Raceto, muy de la teoría del cooperativismo, donde ya mencionan que es que la colaboración y la cohesión es tal vez en este momento el factor generador de riqueza más importante en esa posibilidad de que en el mercado, a través de la oferta y la demanda, haya acumulación y se distribuya esa acumulación de la mejor manera posible. Voy a hacer aquí un paréntesis pequeño para tratar de ilustrar dos conceptos. El primero es el del desarrollo. Vamos a tener que venir para acá. Y voy a poner este video simplemente para ilustrar una manera de entender el desarrollo. Hace unos días, cuando la ministra de Minas habló de que no iba a haber más exploración, pues claro que en términos de producción, de generación de riqueza para un país, que la principal fuente de ingresos es el petróleo, pues eso suena como muy extraño. Ya en este momento están diciendo, bueno, vamos a mirar las cifras, a ver qué posibilidades hay de hacer o no. Pero mencionó el tema del decrecimiento y generó pues un revuelo que independientemente si tenía razón o no razón con lo de la exploración de petróleo, pues el decrecimiento es toda una teoría económica que es interesante. Vamos a ver un video cortico sobre ese tema. Profe, no funciona el audio. A ver, no funciona el audio. No sé qué hacer. Vamos a ver. De pronto es por la opción en la que se comparte. Habría que darle... Ya. Bueno, espérate, yo me devuelvo. Nos estamos compartiendo pantalla, ¿no es cierto? Sí, pero yo creo que hay que... Ay, ¿cuál es la Pues opción? deja de compartir pantalla, porfa. A ver, me devuelvo para acá. Detener ya. Y dale compartir nuevamente. Y te va a salir una pantalla donde la parte de abajo le vas a dar compartir con audio de la computadora. Compartir con audio del sistema. ¿Listo? Sí, señor, ahí, por favor. Bueno, Pero ya se le fue el audio, fue al profe. A continuación, tenemos un minuto y solo un minuto para explicar qué es el decrecimiento. Así que fijémonos en este caracol. Vive en un mundo donde la norma es crecer, un mundo donde el crecimiento se presenta como solución a las crisis. Sin embargo, sabe que afortunadamente Profe, no se está viendo el video. el decrecimiento, Ahora el en audio vez y de no el video. insistir en el incremento de la producción y el consumo, pone en el centro de su discurso
Dice, profe, ya se Ya está sí se viendo. ve el video. Ajá. Julián, ¿ahí me estoy oyendo o no me estoy oyendo? Sí, ahí sí se escucha, profe, pero el video ahorita escuchaba el audio ya no había complicaciones. El video, pues era un video chévere, pero después el que lo quiera ver se llama el de crecimiento en un minuto. Simplemente quería mencionar que en términos de desarrollo económico, hacer las cosas pensando en la naturaleza, en la ecología, en optimizar los recursos de una manera racional, que en eso yo creo que los jóvenes, los ardinos nos llevan toda la ventaja del mundo. Puede generar más desarrollo inclusive y ser más eficiente que la manera injustificada como usamos los recursos naturales. En términos de la economía clásica, tener capital es muy importante. Quería presentar un video que habla sobre el rol de los bancos, de cómo los bancos, en último término, como dueños del dinero, simplemente lo utilizan para que a través del aparato productivo aumenten su control y su poder sobre el dinero. Es un problema bastante serio. Entonces, ojalá uno pudiera tener liquidez y no depender tanto del sistema financiero para poder desarrollar sus actividades. Pero bueno, el que quiera ver ese video es una película, está en YouTube, se llama El Concursante y es bastante interesante sobre la manera como una persona que cree que tiene un montón suficiente, una cantidad suficiente de capital, resulta que a la hora de la verdad lo único que está haciendo es obedeciendo a las presiones de un sistema económico que no ayuda realmente a la acumulación o a la distribución equitativa de los recursos. Bueno, entonces estamos diciendo en la economía clásica, quien tiene capital, quien tiene tierra, quien tiene trabajo, quien tiene mano de obra barata, genera riqueza, pero ya apareció el conocimiento, y el conocimiento es la tecnología como la suma de el hardware y el software, es decir, ver cómo se hacen las cosas y tener el método desarrollado para poder hacerlas, genera riqueza. Y en medida en que el conocimiento aplicado se ha requerido que haya personas que sepan de estrategia, que sepan cómo orientar los procesos para poder generar riqueza. Y ya está claro también que solamente o en la medida en que hay cohesión en cualquier grupo de interés, es más fácil generar riqueza. De hecho, las sociedades desarrolladas pues tienen un nivel de cohesión con sus convicciones profundas, en sus valores, que les permiten vivir de una manera estable sin tener que ahondar cada vez más las diferencias entre unos y otros. Y otra prueba de eso es que lo que hoy se llaman las economías colaborativas, estamos hablando de las plataformas tecnológicas, Uber, Rappi, negocios pues que generan riqueza para alguien. Y realmente es la consolidación de unas necesidades y de unas ofertas. Es decir, hay alguien que consolida demandas y consolida ofertas y a través de una plataforma tecnológica permite que se conecten. Y esas economías colaborativas que tienen una buena parte tomada de los modelos cooperativos que surgieron en Inglaterra, más o menos en la misma época en que Marx y Engels estaban escribiendo su teoría sobre el capital, ya se utiliza pues, de manera generalizada en muchos aspectos del mundo y se favoreció su desarrollo a partir de la conexión permanente que hay entre los nodos de los puntos de Internet en la red mundial de conocimiento. Entonces, los modelos colaborativos ya son una realidad, algunos de ellos cooperativos, otros no cooperativos, pero existen. Entonces, el juego es que, a ver si este sí me funciona. En términos generales, en ese intercambio de bienes y servicios hay un factor de producción que es predominante. Por ejemplo, quien tiene una finca, quien tiene
un cultivo, una ganadería, alguna cosa de eso. El factor de producción predominante son los medios materiales, pero requiere un factor de apoyo, que puede ser el trabajo, la mano de obra, para poder cultivar. Es decir, tiene que haber quien siembre, quien abone, quien mantenga, quien coseche y quien lleve la carga después a venderla. Otra manera de entender esto, bueno, y además del factor dominante y del factor de apoyo, pues habrá una acción indirecta con otros factores generadores de riqueza. Pues sí, se necesita capital para poder iniciar el proceso, pero realmente lo más importante es tener la tierra. En un negocio como un banco, el factor generador de riqueza preponderante es el capital, definitivamente. Pero ese capital está respaldado por unos activos de las personas que usan el capital. Entonces, en la medida en que el banco entregue capital respaldado en los activos de sus usuarios, pues genera riqueza, obviamente, para el banco. Una fábrica también de alguna manera es unos medios materiales donde hay unas personas que trabajan. Ese valor agregado o esa plusvalía que genera mano de obra, pues es para los dueños de producción. Los dueños de los medios de producción acumulan y distribuyen de acuerdo a sus convicciones. En las empresas de ahora, donde el conocimiento es la base, cambiemos el color a esto. Entonces, el conocimiento requiere a veces de capital. Profe, no está presentando. Sí, está haciendo la presentación, porque no ha compartido la pantalla. Bueno, entonces a ver, yo vuelvo a poner compartir pantalla. Bueno, ahora sí. ¿Ya sí, Juliano? Todavía no. Ahora sí, profe, sí, señor. Bueno, ya estamos diciendo que en ese intercambio de bienes y servicios en el mercado, a través de la oferta y la demanda, buscando la acumulación y teniendo una manera clara de distribuir, pues hay un factor que es predominante que se apoya en otro de los 6 factores, en cualquiera, y establece interacciones con los demás, pero hay un factor que es predominante en la economía clásica, en la producción agrícola, pues el medio predominante es la tierra y se apoya en la mano de obra. En las entidades financieras, el capital apoyado en los medios materiales de quienes adquieren los servicios. En fin, y en las empresas del conocimiento, que es lo que hay ahora, ya no importan los medios materiales, ya la mano de obra no es el factor determinante. El conocimiento se puede apoyar en el capital o se puede apoyar como factor secundario en otro de cualquiera. En este momento, yo creo que Rappi, por ejemplo, como empresa de conocimiento, tendrá una oficina chiquita, quién sabe en qué ciudad de Colombia o del mundo, pues donde sea, y realmente utiliza todos los computadores de todas las personas y todos los dispositivos de comunicación de las personas que usan su servicio como tecnología para cumplir su finalidad. Pero también uno puede decir, es que ese conocimiento con la consolidación de necesidades de un grupo grande de personas genera la manera como se produce riqueza. Entonces, lo que quiero decir en este momento es que la competitividad es simplemente la manera de lograr un beneficio para quienes tienen expectativas desde la consolidación de ofertas y demandas, utilizando los factores de producción, los que se conocían en la economía clásica, los que han aparecido después en la medida en que el mundo se ha ido desarrollando, pero que fundamentalmente en este momento el conocimiento, la gestión y la colaboración son de pronto más determinantes en la generación de riqueza que los factores de producción de la economía clásica. Pero es que en un país como en el nuestro, donde la educación todavía tiene limitaciones muy grandes, va a ser muy difícil lograr generar riqueza a partir del conocimiento. Pues ahora sí, después de hablar de la práctica ontológica, de la teoría de la competitividad, de cómo opera el mercado, simplemente como unos ejemplos de referencia, entonces en la competitividad hay unos conceptos
muy importantes que son los que realmente marcan la competitividad. El primero es la calidad. No es posible pensar en ser competitivos si no hay calidad. En la práctica odontológica, la calidad hoy está regulada por unas normas del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad que tienen que ver con la habilitación de servicios, la verificación de los servicios, los sistemas de información y la acreditación de los servicios. Esos 4 conceptos son el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad, que todos los tenemos que cumplir en teoría. Pero además hay otros sistemas de gestión de calidad, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de obligatorio cumplimiento, los sistemas de tecnovigilancia, de farmacovigilancia, y todo eso empezó por allá en la década de los 90 con las normas ISO, que fue la manera como hicieron acuerdos en Europa los países, después de que Porter publicó ese libro de la ventaja competitiva de las naciones, para que el intercambio de bienes y servicios entre unos y otros estuviera asegurado y que era útil para el fin que se habían producido. La calidad en salud la desarrolló una teoría de un español, Avedis Donadedian, y esa teoría la desarrolló una fundación que se llama la Fundación Avedis Donadedian, y a Colombia llegó por una institución que se llamaba, yo creo que existe todavía, el Centro de Gestión Hospitalaria. Y cuando el Centro de Gestión Hospitalaria fue contratista del Ministerio de Salud para mejorar los sistemas de calidad en salud, apareció el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad, después se volvió norma, y ahí estamos todos cumpliendo esos criterios. Pero tiene que haber productividad, es decir, tiene que haber un uso eficiente y eficaz de los recursos que se utilizan. La productividad pues es necesaria en la medida en que los recursos son finitos, no hay recursos infinitos, y en la práctica clínica el recurso más importante puede ser el tiempo de las personas, es el más valioso, es el más costoso. Desafortunadamente a veces pensamos que el recurso más importante son los materiales dentales y resulta que no, es el tiempo de las personas donde realmente se puede establecer la productividad como un elemento que genere competitividad, y el uso de la tecnología y del conocimiento aplicado pues importa en la medida en que la práctica de la odontología, que todavía es artesanal, porque todo lo hacemos con las manos, la mayoría de las cosas las hacemos con las manos y las enviamos al laboratorio y el laboratorista trabaja con las manos, pues ya están apareciendo estos sistemas CAD/CAM, sistemas de diseño y de fabricación asistidos por computador, donde ya la tecnología y el conocimiento aplicado están reemplazando esa labor artesanal que hemos ejercido los odontólogos durante mucho tiempo. Entonces ahí hay un foco muy interesante de desarrollo que posiblemente, o que posiblemente no, que generará mayor competitividad para quienes logren incorporarlo en sus procesos de cadena de valor de una manera sistemática y efectiva. Pero nunca se nos puede olvidar el servicio de intersubjetividad en la relación paciente-profesional, esa intersubjetividad en la relación de quien enseña con quien aprende, o la intersubjetividad en la relación del Estado, de las autoridades para con las comunidades. Entonces, ser competitivos realmente es hacer las cosas con calidad, es tener un uso eficiente de los recursos, es buscar las mejores tecnologías y el conocimiento para aplicarlo a los procesos reales mediante una adecuada interacción entre las intersubjetividades que intervienen en los procesos y la innovación como elemento de mejora, de cómo hacer las cosas de alguna manera más efectiva para que sean mejores. Entonces, además de estos conceptos, que son solamente pues, como los que se me ocurrió poner ahí, pues hay otros, es el mercadeo, las comunicaciones, la informática como medio de implementación y de difusión de lo que hacemos. En fin, la competitividad no es salir a vender barato y a ver quién paga más o quién, cuántas horas de agenda podemos llenar o no llenar, sino que la competitividad realmente como concepto en una actividad que es servicio y que es negocio, porque de eso vivimos y estamos en una economía de mercado que no podemos soslayar ni decir que algún día va a cambiar porque sí. Tiene unos elementos que hay que incorporarlos finalmente, metodológicamente
con rigor metodológico y tratando de que haya desarrollos y haya crecimientos en función de las expectativas individuales, colectivas, comunitarias, que en último término es lo que hace que una nación o que una comunidad progrese. La cohesión, me voy a referir particularmente a ese factor de producción que es el más nuevo y que es el que posiblemente por nuestra formación académica individual en cubículos aislados del contexto, metidos en la, como en el mare magnum de la tecnología, siempre va a ser la competitividad, es utilizar el cerebro, como dice este autor. Este es un médico español que ha estado pues como muy sonado últimamente, porque habla precisamente del desarrollo de las personas. Dice que la ventaja competitiva está en aprender a usar el cerebro para crecer colectivamente. La colaboración, la cohesión, el relacionamiento con los demás, es tal vez el factor de producción que permitirá que la práctica ontológica realmente avance. Y aquí quiero llegar como a dos temas que se mencionaron en este mismo espacio hace algunas semanas. Uno, la presentación de la Asociación de Ortodoncistas de la Universidad de Antioquia, que es un claro ejemplo de un grupo grande de personas que mediante unos elementos de cohesión muy bien desarrollados han logrado fortalecer su práctica, fortalecer su poder como grupo de negociación, como stakeholder, como grupo de interés. Y el otro lo mencionó el doctor Raúl Mejía hace también algunas semanas sobre, bueno, ¿y por qué es que no tenemos un gremio todavía? ¿Por qué la ontología como práctica individual cada vez está más aporreada? Y es porque necesitamos construir una masa crítica que permita realmente fortalecernos como gremio, y eso se logra compartiendo el conocimiento, compartiendo las experiencias exitosas en esos modelos de gestión, compartiendo, buscando maneras de que la práctica asociativa, que cada vez se está imponiendo más, es decir, todos sabemos que se están cerrando consultorios, que muchos espacios físicos se están utilizando al máximo, ya no es el odontólogo que va 2 o 3 horas y el resto del tiempo el consultorio está vacío, sino que ya se están tratando de armar unos modelos asociativos, algunos cooperativos, otros no. Pues en la historia y valga notar, en la historia de las intenciones cooperativas en nuestro medio, pues CODAN fue una buena experiencia hasta un momento determinado en que el Sistema General de Seguridad Social hizo que colapsara y quienes saben la historia de Unido Salud Oral también. Fue una buena cooperativa, fue un buen intento de práctica colectiva hasta que la empresa para la cual prestaba sus servicios colapsó y ahí estamos tratando de estirar eso con otro modelo asociativo diferente, pero bueno, es decir, la cohesión existe y es una manera de lograr que los factores de producción se puedan utilizar como palanca competitiva para lograr enfrentar de una manera más exitosa esta realidad de una economía de mercado que es la que nos tocó, pues, y no habrá otra en mucho tiempo con toda seguridad. Por último, más que pensar si es un negocio o es un servicio, yo creo que la competitividad es simplemente un elemento de la práctica ontológica que es susceptible de utilizarse en términos de la teoría económica, pero también tenemos que pensar en la sostenibilidad como fundamentalmente qué huella estamos dejando en el mundo con las actividades que hacemos. Y la compatibilidad es realmente, que sería otro tema pues bastante complejo, y es qué tan útiles somos para la sociedad como profesión, como servicio, como realidad. Cuando muchos de nosotros estábamos chiquitos había muchas relojerías y ya no hay relojerías porque los relojeros dejaron de ser útiles socialmente. El que tiene un reloj y se le daña, pues o le cambia la pila o lo bota. Pero creo que queda por ahí un señor en el centro que arregla relojes de péndulo y el resto difícilmente podrá uno encontrar una relojería. En fin, la compatibilidad es esa adherencia que tiene que tener una actividad en la sociedad que la ocupa. Y
con elementos de compatibilidad, de sostenibilidad y buscando mayor competitividad, pues de pronto será posible que vamos construyendo un gremio más sólido y un gremio que nos permita apalancar ese desarrollo. Por último, ya para finalizar, pues también debo mencionar el esfuerzo que han hecho un grupo grande de odontólogos a nivel nacional de crear un sindicato. Eso suena como una cosa pues extraña, pero sabemos que no es pues la intención no es armar carpas para hacer sancochos, ni mucho menos, es buscar cohesión entre personas que hacemos lo mismo para tratar de buscar un desarrollo de esta profesión y por supuesto de cada uno de nosotros. Y con eso terminamos. Les agradezco muchísimo pues haber oído esta presentación, y si hay algún comentario, alguna observación, pues con mucho gusto intentaremos resolverla. Perfecto, muchas gracias, doctor Carlos. Excelente presentación. Yo creo pues que nos deja algunas reflexiones muy interesantes frente a lo que se mueve la práctica odontológica como negocio y como servicio, que eso también se mueve en el campo de las tensiones del derecho a la salud y del derecho al trabajo, ¿cierto? Hasta dónde llega el lucro, y yo creo que y hasta dónde se defiende la garantía del derecho fundamental a la salud. Y usted plantea pues algo muy importante, que el mercado también genera acumulación, pero que esa situación de cómo se distribuye la riqueza, porque hay una situación de una acumulación individual o cuando se redistribuye de manera justa. Jesús, ¿nos podrías colaborar abriendo los micrófonos y el chat para mirar si alguien del público quiere participar y hacer algunas observaciones? Sí, ya quedó abierto tanto el micrófono para que cada uno lo habilite y el chat también ya pueden escribir. Permiso. Carlos Muñoz. Carlos, Sí, señor, hágale, tranquilo. muy buenas tardes, un gusto saludarlos a todos. Doctor Carlos Mario, primero que todo, me gustó bastante su presentación. Quisiera preguntarle lo siguiente: dentro del marco de su presentación y teniendo en cuenta la actual normatividad vigente en nuestro país para el ejercicio de la profesión, tanto a nivel institucional como a nivel particular, ¿usted cómo ve esa normatividad? ¿Cómo puede nuestro gremio abordarla? Esta pregunta se la hago así como muy escuetamente, en tanto que de todas maneras en la charla se termina haciendo el énfasis en la necesidad de la organización. Más sin embargo, quisiera como escuchar usted cómo ve en este momento el ejercicio de nuestra profesión con base en las normatividades que le acabo de plantear. Gracias. Pues Carlos Julio, yo creo que todos sentimos lo mismo. Es una normatividad asfixiante desde lo técnico, pues no solamente desde lo técnico. Yo creo que lo tributario, pues todo el tema fiscal, salir a la calle, pues con un medio de transporte o con cualquier, pues lo que uno tiene que tener disponible para poder conducir un carro. Es decir, en esta sociedad la normatividad se está volviendo cada vez más agobiante. Habrá muchas razones, políticas, ideológicas, económicas, en fin. Pero en las normas técnicas hay, pues como la intención de unos técnicos porque la práctica sea muy, muy segura, pero en un contexto que es muy difícil de aplicarlo. Pero también existe el riesgo de que es que si se relaja mucho, entonces los mercachifles aprovechen y el empirismo vuelva a coger vuelo. En fin, hay un montón de factores muy complejos, pero lo que es real es que el Estado, a través de sus agentes, de autoridades en salud, en fin, tienen que revisar la normatividad. Pues con el esfuerzo que se hizo desde varios frentes, entre ellos el del Sindicato Gremial de Odontólogos, posiblemente el apoyo de otros gremios, hay un stand-by en las visitas, pues eso es un logro impresionante. Yo me acuerdo una vez, quienes conocieron a Augusto Arango, que es un personaje pues, muy interesante en la práctica odontológica, ante un reclamo de que los odontólogos deberíamos organizar un movimiento masivo y parar, en esa reunión dijo, vea, no votemos corriente, es que un paro de odontólogos puede tener menos fuerza que un paro de poetas.
eso era una realidad hace unos años porque la práctica de la odontología es absolutamente individual. Ya hay unas fuerzas que están teniendo efecto y yo creo que hay que seguir apoyándolas y hay que seguir impulsándolas y participando de alguna manera. Entonces es el logro del sindicato y de otros, de tener un programa de visitas de la resolución 3100, pues es un logro. Ha habido otros logros. Salió una norma que incluyó todas las actividades que están en la clasificación única de procedimientos en salud en el plan básico de salud y no hay recursos para eso. Entonces, desde varios frentes digo, vea, pues ¿cómo van a incluir todo en lo que antes se llamaba POS, ya se llama PBS, si no hay recursos y el Estado no destina recursos? Pues hicieron la más fácil, devolvieron eso al gobierno anterior, no asignaron recursos, lo están canalizando otra vez por medio del MIPRES, pero por lo menos ya quedó en una norma que la odontología debe cubrir todo eso. En el momento en que haya algo más de recursos, pues tendrá que haber mecanismos para poderlo aplicar. Esta vez no fue, pero bueno, tampoco se podía pues como cargar a los aseguradores y a los prestadores con el peso de unas atenciones que eran imposibles de asumir. Por primera vez en muchos años hay un grupo de odontólogos sentados con el ministerio revisando la clasificación única de procedimientos, las denominaciones de lo que hacemos. Eso implica, con toda la presión que hay para que los odontólogos reportemos los RIFs, de que se está estableciendo un lenguaje común que puede ser útil epidemiológicamente, administrativamente, en términos de establecer modelos de costos, en fin. Hay otro ejemplo por ahí, Diego, yo lo vi hace un rato, el ministerio ya está llamando grupos de odontólogos calificados para participar en el diseño de las medidas que tienen que ver con los procesos de esterilización. Y nos iban a poner a hacer pues a contratar astronautas de la NASA para poder manipular un autoclave, pero también se logró pues como dosificar un poquito eso. Entonces hay un montón de experiencias positivas, muy incipientes, muy precarias todavía, pero que pueden significar que ya se están abriendo unas luces para lograr algo. Hay que seguir, pues hay que seguir y hay que insistir y hay que buscar opciones y hay que tratar de que a través de la discusión, del debate, del análisis, se puedan hacer propuestas que sean válidas y que sean aplicables. Muchas gracias, doctor Carlos Mario. De pronto alguien quiere Muchas gracias, Carlos Mario. Gracias, doctor Carlos Muñoz. ¿Alguien de pronto del público quiere hacer otra pregunta o otra apreciación o compartirnos alguna experiencia? Y Julián, ¿me escucha? Sí, señor. Mira, ¿cómo está? A ver si pongo que no se puede. Bien. Aquí un Sí. saludo primero al equipo allá en Antioquia por este ciclo de webinars muy importantes. Saludo al profesor Carlos Gómez. Muy interesante la disertación. Yo quisiera un poco a manera de un caso, a ver, generarle alguna reflexión al profesor. Hay paradojas en este asunto de la práctica odontológica y cómo vemos y orientamos, digamos, esta mirada de la competitividad, ¿no? De la que nos ha hecho referencia. Ustedes seguramente experimentan, igual que acá en el Perú, una serie de cursos de posgrado, ¿no? En todo lo que es el tema justamente de competitividad, de mejorar la competitividad de los profesionales, y entonces comienzan no solamente ya a generarse estas subespecialidades, digamos, en lo técnico profesional, sino también comienzan a abrirse con mucho interés para los colegas los cursos de formación en las áreas de marketing, por ejemplo, ¿no? Marketing, neurociencias, todo enfocado a cómo vender tu servicio, cómo generar más captación de público, clientes, pacientes, como querramos llamar. Y curiosamente, uno experimenta que los compañeros del aula, entre los compañeros de aula, que experimentan pues las reflexiones propias, académicas, análisis de casos,
luego se encuentran afuera en el mercado de competencia unos contra los otros, tratando de captar justamente segmentos de mercado, por ejemplo, entre ortodoncistas, por ejemplo, ¿no? Entre rehabilitadores. Entonces, yo creo que uno de los defectos, digamos, de esta superestructura del modelo neoliberal, que influye sin duda en el patrón de la práctica ontológica, en esta forma de una mercancía que tenemos que vender, en que los propios odontólogos, sí, tenemos que ser más competentes, pero una cosa es ser más competente para darle el servicio al paciente, pero a la vez se está generando una competencia muchas veces hasta desleal entre los colegas, ¿no? Por el afán de capturar el segmento con capacidad de pago. Yo no sé si eso, y usted tiene también entonces ya ahí algunos indicadores de repente de subempleo de los odontólogos, ¿no? O de desempleo. Entonces yo quisiera decir qué reflexiones tienen alrededor de ello. Es bueno, sí, entender, mejorar nuestras competencias para dar un mejor servicio, pero creo que la superestructura del modelo que tenemos en nuestros países también genera lo otro, es decir, se deteriora la práctica profesional en el sentido de ese afán de competencia entre los mismos actores, proveedores, por captar segmentos de población con capacidad de pago de los servicios. Estoy hablando fundamentalmente del sector privado, ¿no? Sí, profesor Muñoz o profesor Gómez, disculpe, ¿qué le genera estas reflexiones? No, muchas gracias porque es perfectamente válido. Por supuesto que esa es la realidad. Estamos en un mercado que no es el mercado del siglo XXI, es un mercado que todavía se rige con unas metodologías artesanales donde no hay colectividad, donde los factores generadores de riqueza son los de la economía clásica y donde el precio sigue siendo el determinante. Pero precisamente eso es lo que nos tiene que llamar a que no sea unos contra otros, sino que en la medida en que aparezcan esfuerzos donde sea unos con otros, unos colaborando unos con otros, empezar a romper eso. Es un proceso cultural largo, difícil, que apenas es muy incipiente, pero que será un sueño y que hay que tratar de vivir ese sueño. Por decirlo de alguna manera, uno puede oír la Quinta Sinfonía de Beethoven en un radiecito de pilas, que es lo que estamos haciendo en este momento con la concepción pues, de la competitividad, o puede oírlo en un equipo de sonido con alta fidelidad y que permita pues captar todos los sonidos de la expresión artística que uno quiere oír. Entonces, estamos muy lejos todavía de tener un modelo realmente competitivo. Estamos apenas entendiendo que la economía ha avanzado, que hay factores que generan riqueza que hay que aprenderlos a utilizar y que no es unos contra los otros, que solamente en la medida en que seamos unos con otros, con un objetivo común. Por eso la estrategia es el elemento de la cadena de valor donde se debe marcar las pautas para tener un norte, para saber a dónde ir. Entonces, todavía tenemos que debatir mucho los odontólogos sobre cuál es la profesión que queremos, sobre cuál es la realidad que queremos y que la vamos a encontrar si empezamos a sumar esfuerzos de manera real, pues de manera práctica, no simplemente como reacciones a veces a algunos hechos coyunturales. Entonces sí, esa es la realidad, hay que entenderla, hay que vivirla, no nos podemos salir de ahí, pero ojalá que cada vez más logremos ir construyendo modelos no de supervivencia, sino de una competitividad verdadera. Perfecto, muchas gracias, doctor Carlos. Doctor Carlos, en Perú, ¿de pronto algo para agregar? No, agradecer, coincidimos, ciertamente. Es un proceso y eso exige y reclama, como dice el profesor Gómez, alinearnos alrededor de una identidad como grupo, como gremio, ¿no? Eh, ya los hechos nos reclaman de por sí a la profesión, como dice un profesor nuestro,
una brecha social que no hemos resuelto respecto a todavía los elevados índices, digamos, de morbilidad oral, dental y las desigualdades y inequidades que persisten. Entonces, la sociedad, ¿a quién le debe reclamar ello? Si no es a los odontólogos, ¿a quién? ¿No? Claro, entonces creo que por un lado seguimos viviendo más como consumidores de la modernidad tecnológica para restituir funciones cuando ya el daño acumulado ha sido mayor y no estamos haciendo realmente el esfuerzo de controlar y prevenir a tiempo y oportunamente las enfermedades orales, ¿no? Entonces, hay también una disyuntiva, ¿no? Un salubrista muy competitivo que genera programas masivos de prevención en el país y disminuye de manera importante la carie dental, puede ser un competidor no agradable a los otros colegas de práctica individual, fundamentalmente de tipo restaurador. Se les acabó el negocio. Es decir, hasta eso tenemos, ¿no? Sí, es complicado. Coincido plenamente. No hay caries, no hay nada que reparar. Entonces, hay que tener identidad de la profesión, tenemos que tener una claridad y exigir, creo yo, que la sociedad y el Estado realmente estimule ello y premie eso, ¿no? Premie el efecto final sobre el control de las enfermedades y el daño antes que seguir esperando que haya más problemas que restituir. Entonces, hay un problema ciertamente de orden cultural y también desde el punto de vista, yo diría, de un nivel de superestructura, que es este modelo neoliberal económico, como dicen, que lamentablemente sobrepasa a veces buenas intenciones y normativas, ¿no? Así lo veo, y es un reto grande, coincido con ustedes. Gracias, Perfecto. gracias, profesor Gómez. Hasta luego. Muchas gracias, doctor Carlos. De pronto, si alguien quiere más agregar o si no, para ir cerrando ya el espacio. Julián, Sí, yo quiero, o sea, con base en ese último comentario, hay una cosa sí, señor. que me parece importante. Yo creo que los que ya hemos hecho un recorrido, pues nos tocó lo que nos tocó y hay que entenderlo y hay que vivirlo y en fin. Pero definitivamente el reto son las generaciones que vienen y los muchachos que se están formando y les tocó un mundo distinto. De pronto el doctor Carlos no va a entender lo que va a decir, pero a nosotros en Medellín el mundo se nos acababa en el Rompoy de San Diego. O sea, de ahí para allá era una aventura, pues salir por esa carretera o ir un viaje a la costa era como una cosa difícil. Ya los jóvenes no, los jóvenes viven hoy, son ciudadanos del mundo, tienen acceso a la información, a la tecnología, al conocimiento, a muchos elementos que nosotros no los fuimos adquiriendo con el tiempo. Esto quiere decir que añorar el pasado no, es mejor pensar en el futuro y uno puede decir, pues uno a veces dice todo tiempo pasado fue mejor, pero de pronto es mejor decir todo tiempo futuro con seguridad va a ser mejor. Y ahí entra la responsabilidad de la academia como precisamente una de esas funciones de la práctica odontológica, que es la formación del recurso humano. Es una responsabilidad muy grande. Se tienen que aplicar procesos bien estructurados en lo estratégico, en lo misional, en lo logístico, para realmente encontrar maneras de satisfacer las necesidades y las expectativas de las personas, de la comunidad y de todos en general. Perfecto. Sergio Sánchez, él levantó la mano. Sergio, dale. Sergio Sánchez. Hola, un saludo muy especial. Julián, doctor Julián, ¿cómo estás? Bien, bien, Sergio, se escucha bien. Listo, perfecto, qué pena, me excuso. Reitero el saludo formal y respetuoso para todos. Excelente la manifestación del doctor en su ponencia, con esos lineamientos de evolución y mutación que tiene la práctica odontológica, que está ligado a todos los ítems de la vida.
y más hablando de ese fenómeno de formación del individuo dentro de estas nuevas generaciones, de que hace un tiempo atrás no se tenía tan inyectada esa línea correspondiente al derecho, ¿cierto? Es decir, a tener conceptos de doctrina y de jurisprudencia que se ligaran con la práctica ontológica. Entonces, dentro de ese tema que ha generado mutación, evolución en un término más cortés, se hace la invitación a la academia para que tenga instaurados esos lineamientos, puesto que el odontólogo no puede circunscribir su práctica, su desarrollo profesional a un consultorio, limitando tantos elementos que envuelven todo su ser y su hacer. Entonces, es de esta manera como, mediante estas cátedras, como dice el doctor, pues en un radiecito de pilas, se invita a quienes tenemos una cercanía, en mi caso, desde la Federación Odontológica Colombiana, en mi calidad de fiscal, a brindar esos acompañamientos, a impulsar a las entidades formadoras para que así lo tengan a plena certeza y solidez, puesto que es fundamental usted saber dónde se está moviendo, porque así como ha evolucionado todo, la práctica ontológica no se puede quedar limitada ahí en la cavidad oral. Es como dentro de los ejemplos. Anteriormente no existían demandas de responsabilidad médica o de responsabilidad ontológica. Y hoy en día eso está al orden del día, con debates sobre si el procedimiento es de medios o de resultados. Entonces es como de esta manera como la academia debe de incidir y como quienes estamos cerca, estamos aportando en la medida de nuestras posibilidades, nuestro granito de arena, para ayudar a este entorno a que se consolide bajo el lineamiento que es el doctor, como una masa, como un todo que está haciendo unas exigencias para instaurar y darle solidez a unos derechos que en realidad se configuran a plenitud. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, doctor Sergio. Excelente cierre como para poder empezar a continuar motivando las reflexiones y también, como lo plantean los doctores Carlos, la necesidad de generar otro tipo de críticas debido a que la práctica odontológica ha ido mutando, ha ido cambiando de cara a estos modelos del neoliberalismo y también de cara a los nuevos sistemas de salud que se vienen generando a nivel latinoamericano. De todas maneras, agradecerles a todos y todas por su sintonía, por habernos acompañado este año en esto que hemos denominado encuentros gremiales. Ha sido una franja pues que busca generar la reflexión crítica de la práctica ontológica. Pueden encontrar el compendio de nuestros encuentros en la página de YouTube de la facultad que se llama Comunicaciones Facultad de Ontología. Ahí encuentran una lista de videos y encuentran todas las ponencias que hemos realizado durante estos últimos 2 años para que también lo puedan tener de material de consulta o material pedagógico educativo o para promover la reflexión en sus colectivos y lugares de trabajo. Doctor Carlos, nuevamente mil gracias a usted por sus excelentes disertaciones y lo dejo para que cierre este espacio. Muchas gracias. No, Julián, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a quienes estuvieron y realmente es importante hablar de estas cosas y ojalá que seamos más efectivos en construir un modelo de práctica ontológica realmente competitivo. Perfecto, muchas gracias a todas y todas y les deseamos una bonita noche. Mil gracias por sintonizarnos. Gracias. Bueno, hasta luego. Buenas noches, gracias a ustedes también. Vale.